noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, lo de siempre. Hacemos encuentros, charlas, análisis con protagonistas, con aquellos que tienen, digamos, responsabilidades en diferentes lugares, cumpliendo diferentes funciones, y que nos ayudan a todos nosotros, me ayudan a mí, a todos ustedes, a ver las cosas de otra manera, o por lo menos entenderlas. Muchas veces es difícil entender algunas cosas, y a través de estas charlas yo creo que nos ayudan absolutamente a todos. Y hoy la tenemos a Carla Pitiot. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto saludarte. Hola Carlos, un gusto estar nuevamente con vos y bueno, y en tu programa, por supuesto. Gracias. Carla Pitiot es directora del VICE, pero aparte es secretaria de Acción Social y Relaciones Institucionales de APOC. APOC es la Asociación Personal de Organismos de Control, no es cualquier asociación, ¿eh? Aquí así es, nos controlan a todos, así que hay que tener cuidado. Pero aparte estás en el VICE, ¿no? Y recién, podemos decirlo, tuvimos un encuentro muy lindo donde vos participaron el director Julián Maggio, donde estuvo nuestro presidente, con la UIA joven. Una cosa fantástica. Su presidente, Tommy Caragosian, y más de 25 presentes y cerca de 30 que estaban enchufados a través del sistema Zoom, ¿no? Una cosa fantástica. Bueno, en ese ámbito donde vos actuás como directora y en las cosas que nos pasan, lo que nos sucedió recién y que yo hacía referencia, vos tenés un rol muy importante vinculado con el tema mujeres que lideran y con la característica que nosotros también le queremos dar en ese sentido a nuestro banco. Contanos un poco. Sí, me parece que es importante que también la gente comprenda cuando uno encara como directivo o como cabeza de una organización o una institución como es la nuestra, que no es cualquier banco, sino que es un banco público con una mirada determinada hacia la ayuda de determinados sectores, con una visión, con una misión y con valores que tienen que ver justamente con el impulso del desarrollo sostenible. Es importante esto que marcás, que no es azaroso el hecho de ponerle muchísimo hincapié a que las estrategias y las políticas del banco también estén dirigidas y conducidas hacia ese objetivo que tenemos, que es, vuelvo a insistir, una misión de impulsar el desarrollo sostenible, pero por supuesto que con una mirada inclusiva. Y cuando uno habla de mirada inclusiva es incluir a todos los sectores, a todas las regiones, a todos los segmentos productivos, y también poner una mirada especial a algunos sectores que históricamente han sido postergados, en este caso en el acceso al financiamiento. Entonces, esto el banco se ocupa mucho, lo visibiliza. Tenemos un comité de género y diversidad, tenemos una participación muy activa desde el VICE en muchísimos foros, no solo nacionales, sino internacionales, para ver y puntualizar cómo hacemos para mejorar el acceso al crédito, al financiamiento, a la inclusión financiera de las mujeres que durante muchísimo tiempo han sido postergadas de estos sectores y que han generado una brecha enorme entre el acceso a algunas posibilidades para el crecimiento de sus empresas. Es esa mirada inclusiva. Vos sabés que este planteo de la inclusión, donde aparecen en primer lugar las mujeres, que vos hacés, es realmente muy interesante, porque cuando uno habla de la inclusión, habla de todos los sectores. Hay una cantidad de sectores postergados. Las pymes son sectores postergados de los acompañamientos financieros. Y dentro de las pymes están las lideradas por mujeres. O sea, hay un conjunto que hay que ir produciendo transformación. Y en esto, lo que creo que nosotros pretendemos desde el banco es ser líderes en cambios, en cosas distintas, en cosas diferentes, a lo que pueden ser los bancos comerciales tradicionales, que de estas cosas muchos no se ocupan, ¿no?
Por eso, Carlos, lo que vos decís es, a ver, ¿dónde nosotros podemos marcar la diferencia? Nosotros no somos un banco que tiene por objetivo, como un banco privado, bueno, solamente hacer una diferencia económica con nuestros clientes, sino que nuestro objetivo tiene que ver con el crecimiento de las economías regionales, con el crecimiento de los sectores productivos, si vos bien lo decías, con aquellos a los que les es más dificultoso por muchísimas circunstancias, coyunturas a veces que son macro y en otras cuestiones que tienen que ver con políticas de contingencia económica nacional, pero es ver dónde ponemos nosotros la mirada para estar ahí cuando necesiten del financiamiento para crecer. Ese crecimiento que sea en desarrollo. Entonces, nosotros tenemos esta línea en la que hemos sido pioneros, que se llama Mujeres que Lideran, es una línea para pequeñas y medianas empresas en las que más del 50% del capital accionario está en manos de mujeres, o con un solo 25% del capital accionario y alguna mujer en puesto de decisión, pueden venir al banco. Nosotros hacemos una diferencia ahí porque en vez de financiar el 80% como lo hacemos en los demás proyectos de inversión, acá es el 100% del proyecto de inversión que nos acercan, y es mirar en conjunto también no solo un servicio financiero, sino también un servicio no financiero, es decir, asesoramiento, capacitación, mirar con ellas si quieren exportar, cómo podemos ayudarlas para que exporten, para que tengan una mirada del producto nacional hacia afuera, y nos beneficiamos todos, porque esto es un círculo beneficioso y de impacto múltiple que tiene que ver obviamente con el crecimiento económico, pero también con el social, con el inclusivo en cuestiones de género, con el ambiental. Vos sabés que, hablando de todo eso, en poquito tiempo más, espero que sea así, después de una larga tarea para lograrlo, vamos a tener nuestra fundación, la Fundación Vice, y ahí aparece muchas de estas cosas que está señalando. La necesidad de capacitar, formar, igualar, dar participación. Que el tema del sistema financiero no sea esta cosa extraña y oculta para solamente grandes empresas y que se maneje con los clientes de siempre, de los bancos. O para un sector muy privilegiado en el acceso a la información. Tenemos que abrir esa información para que... Esa va a ser nuestra tarea, vos que formás parte de esta fundación, sos una de sus directivos. Esta es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Por un lado el banco ofreciendo cosas distintas, exacto, nuevas, significativas, y por otro lado nosotros enseñando a saber utilizarla, porque si no, ¿cómo? Es fundamental, y creo que ayer lo conversábamos con vos y con los demás directores, que la fundación va a ser fundamental también para cómo hacemos con toda esa información vinculada con el impacto de los proyectos de inversión a los que nos solicitan y que tienen un impacto en la eficiencia, por ejemplo, energética. Así es. Que va a ser fundamental que el banco conozca a través de toda la información que va a tener de las empresas que le llegan, y cómo hacemos para volcar esa información en proyectos que sean mejores, con ese triple impacto que queremos. Y nuestro banco hoy tiene una línea muy interesante de eficiencia energética que es fundamental, que tiene que ver con un fondo verde, que hemos sido pioneros en la región con nuestro bono sostenible. Entonces, me parece que el banco está haciendo una gran tarea también de pedagógica, en el sentido de llegar a un sector al que no llegaba, y me parece fundamental que es el camino para sociabilizar un banco que tiene además un rol fundamental en la consecución del desarrollo. Carla, hacemos nuestro primer corte y seguimos adelante. Dale. Señor director, adelante nomás. Carla, cuando hicimos tu presentación recién, hablamos de otra actividad que vos realizás desde hace... De otro rol. Tiempo, otro rol. Bueno, has tenido un rol de diputada nacional, no es poca cosa, ¿no? Pero digamos, en la actualidad, además del rol de directora del Vice, sos secretaria de Acción Social y de Relaciones Institucionales de la Asociación Personal de Organismos de Control. Una asociación
que no es suficientemente conocida, pero que es extremadamente clave, porque allí están los técnicos que visualizan el control del sector público, básicamente, ¿no? Y bueno, es cosas significativas, ¿no? Contanos un poco. Bueno, no, te quería primero decir, este año cumplimos 60 años, tenemos un aniversario muy importante, así que muy orgullosa de formar parte de la Asociación de Personal de Organismos de Control, y muy orgullosa de representar a los trabajadores que forman parte de estos organismos, que también muchas veces, y lo hablábamos en el bloque anterior, hay instituciones que son poco conocidas, poco accesibles a la ciudadanía, y nuestra gran obsesión, y la de mis compañeros de la comisión directiva, históricamente ha sido poner el foco en el trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras de los organismos de control, porque es un trabajo que tiene un impacto muy importante en la vida de los ciudadanos, aunque no parezca. Cuando nosotros controlamos y cuando emitimos nuestros informes respecto de las gestiones de gobierno, nosotros no estamos haciendo nada más ni nada menos que mejorando o intentando que el Estado mejore su gestión. Entonces, este conocimiento que tienen los trabajadores y trabajadoras de todo el entramado del Estado y de la administración pública, lo que hace a través de sus informes es decir, bueno, nosotros controlamos las cuentas públicas, pero para mejorar la gestión, para hacerla más eficiente, para hacerla más eficaz, para que los funcionarios también rindan cuentas de sus funciones, y de lo que hicieron, y de lo que no hicieron. Entonces, bueno, obviamente, a veces el control no tiene mucha buena prensa, Carlos, en el sentido de que parece que uno está contando las costillas, como decimos. ¿Y qué te parece? Estamos hablando de las auditorías, estamos hablando de la SIGEN, estamos hablando de la cantidad de organismos. De los tribunales de cuentas, de las provincias. Cuentas, ¿no? Son todas estructuras muy significativas para que la gente pueda confiar en el ámbito público, ¿no? Exactamente, para generar confianza en lo público. Vos lo dijiste perfectamente. Y en esa tarea, vos estás también trabajando para todo lo que sea prevenir, erradicar la violencia laboral, para, bueno, hacer las recorridas federales, para que esto, vos hablás de los tribunales de cuentas. Tribunales de cuentas hay en todas las provincias, ¿no? Y en todas las provincias cumplen. Yo recuerdo en mi caso, intendente municipal, cómo nos controlaba el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y también hay tribunales de cuentas, también hay tribunales, en algunas provincias hay tribunales de cuenta municipal. Lo que estamos encarando ahora, y la verdad que me siento muy contenta en mi rol en la mesa nacional, en la mesa federal de la comisión directiva, es encarar esta actividad que quedó postergada durante casi 2 años, que fue este contacto cara a cara con nuestros afiliados de todo el país. Entonces yo estoy fascinada, porque la verdad es que estamos emprendiendo viajes cortos, porque no pueden ser de otra manera, pero muy, muy profundos, conversando con los afiliados, con las afiliadas y también con las autoridades de cada uno de los organismos de control donde nosotros tenemos a nuestros afiliados. Estamos haciendo una recorrida muy federal con el secretario general de la Mesa Nacional, que es Federico Recaño. Siempre llevamos también en estos viajes a alguien de la Mesa Nacional que no forme parte de la provincia a la que vamos a visitar, para que todos empecemos a comprender que somos un mismo sindicato, que podemos tener, por supuesto, algunas cuestiones que sean, que nos identificamos en las problemáticas de las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos porque hemos podido volver a la presencialidad, que para nosotros los sindicalistas, Carlos, pero fue fulminante el hecho de solo comunicarnos a través de Zoom, y la verdad que es una alegría poder volver a vernos cara a cara con cada uno de nosotros. Carla, y a nivel de anécdota, sí. Ustedes, integrantes de organismos de control. AGN, por ejemplo, yo la Auditoría General de la Nación. El Estado provincial, me decís que también los centros municipales, el Estado nacional, los distintos organismos públicos, siendo controlados. ¿Hay, digamos, interferencias, hay conflictos, hay situaciones molestas? No, lo que hay a veces es falta de coordinación técnica entre lo que es, nosotros tenemos un sistema de control nacional con un control externo manejado a través de la Auditoría General de la Nación,
un control interno de la Sindicatura General, y después tenerlos, en cada jurisdicción hay una autonomía de control en ciertas cuestiones. Entonces, nosotros desde la auditoría controlamos a todo el sector público nacional, pero cada provincia tiene su organismo de control. Salta tiene auditoría, a diferencia de que en las demás provincias hay tribunales de cuenta, y lo que vos preguntás es muy interesante para en algún otro momento, si querés lo charlamos, cómo son los sistemas de control. O sea, los tribunales de cuenta tienen un control anterior y concomitante, pero la Auditoría General de la Nación es solo control posterior. Bueno, Los el tribunales Tribunal de de cuenta Cuentas, no tienen, el claro, Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de los municipios, tiene un control post, y en el caso del Ejecutivo tiene un control previo. exacto. Entonces hay diferencias técnicas en cómo se controla, cuáles son los mecanismos y cuál es el alcance. La Auditoría General de la Nación, con su creación y con la reforma del 94, la verdad que perdió la facultad que tenía el Tribunal de Cuentas Nacional de poder controlar en forma concomitante, por ejemplo. La GN solo controla, es control posterior. Pero sí, por ejemplo, los tribunales de cuenta, y eso debo decirlo gracias a un gran trabajo que ha hecho de capacitación, de formación, nuestro sindicato, APOC, a través de una tecnicatura y una maestría en control gubernamental, hemos llegado a muchísimas provincias, y algunas provincias están incorporando dentro de sus planes anuales el control de gestión, que antes no lo hacía. Y la verdad que eso es también la evolución y la madurez de, por ejemplo, la 24156, para que todos sepan, que es la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Organismos de Control, que es del año 92, ha cumplido ahora 30 años de vida, y la verdad que son leyes que requieren también muchas veces replanteos, reformulaciones, modificaciones. Así que en eso estamos también desde APOC, siempre instando a trabajar en conjunto para que la calidad de nuestras instituciones se manifiesten a través de la normativa, pero también a través de un buen acompañamiento entre sindicato y organizaciones, ¿no? Carla, vamos a nuestro corte, a nuestro último corte y a nuestro último bloque. Adelante, señor director. Carla, hemos tenido un paneo contigo muy interesante del Banco Vice, de tu tarea en la Asociación Personal de Organismos de Control, pero yo quisiera volver al primer bloque, en el sentido de las cosas que nuestro banco pretende en función de la actividad económica del país, ¿no? Y esto lo escuchamos siempre a nuestro presidente, el Vasco Mendiguren, insistir en el tema de los equilibrios de los valores, ¿no? Cuando uno vende valores sin, valga la redundancia, valor agregado, producciones primarias, y recibe producción con valor agregado, se produce una diferencia significativa. Y ahí está, digamos, la estructura de la agroindustria. Y la necesidad de decir, tengo un valor primario, no es primario en realidad nunca, porque tiene siempre un valor agregado desde el punto de vista biotecnológico, pero digamos, hay un valor primario, hay que darle mayor contenido, y para eso debe estar la agroindustria. ¿Vos observás en nuestro banco un acompañamiento en ese sentido que dé fuerza a esa significación? Sí, la verdad es que sí, y vos también que formás parte del directorio lo hemos conversado en infinitas circunstancias. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros venimos con un 2022 donde podemos ver cómo hay cuestiones que tienen que ver, cómo impacta ese crecimiento que uno va viendo en algunos sectores de nuestro país, cómo impacta en la posicionamiento de las empresas cuando vienen a un banco a pedir financiamiento. Y cómo los años anteriores, a causa de, obviamente, una recesión, una falta de crecimiento de los sectores, falta de políticas públicas para generar mayor crecimiento en algunos sectores, y luego la pandemia, ha hecho que nuestro banco también esté muy atento y muy alerta a las necesidades. Es decir, nosotros sabemos que todo lo que fue acompañamiento de las empresas para que no cierren, para que no quebraran en el año 2020 fue fundamental. El Vice tuvo un rol enorme de acompañamiento a las empresas
con, por ejemplo, las líneas de capital de trabajo, que ahora estamos viendo que las empresas no las están solicitando tanto, lo que están pidiendo es, como yo digo, están pidiendo pista para poder crecer en algunos sectores en los que tenemos que acompañarlo, y esto creo, Carlos, que es fundamental, además de políticas y de programas, hay que acompañarlo con algunas leyes que den impulso. Por eso la ley de agroindustria que está en el Congreso de la Nación para ser tratado, es un proyecto que obviamente va a tener debate, tienen que estar todos los actores sentados ahí, pero es un proyecto que le da de alguna manera estabilidad a las políticas a largo plazo y que tienen que ver con crear esta confianza de la que vos hablabas de algunos sectores productivos para que inviertan en tecnología, para que inviertan y sepan ganar en productividad, y algo fundamental de lo que todo el mundo habla, ¿cómo hacemos para generar empleo? Y ese es el camino. O sea, el camino es ponerle tecnología al campo, invertir, industrializar nuestro campo, es el mejor aliado como para generar también el crecimiento de los sectores de las economías regionales. Y el banco Vos sabés que nuestro desafío es ser banco de desarrollo productivo, ¿no? Este es nuestro desafío desde el primer día que nos estamos en este banco y tratamos de producir una transformación distinta a la que venía sucediendo en la anterior gestión, ¿no? Y dentro de esos conceptos del desarrollo productivo aparecen algunos temitas así, ¿no? Muy interesantes, que es bueno que se lo digamos. Eficiencia energética. Así es. Fantástica, ¿no? Porque ahí aparece un financiamiento que es muy interesante a casi 7 años, con tasa de interés muy baja, con acompañamientos que vienen vía internacional, o sea, nosotros de fondeo viene vía internacional, porque hay una posición del mundo en este sentido, y que esto inmediatamente replica en lo que a nosotros nos interesa, la agroindustria como sector eficiente por sus costos y por su mejora, ¿no? Por eso es fundamental lo que vos decís, ¿cómo hacemos nosotros como banco a través de todas nuestras líneas? Es decir, es verdad, de las líneas de dirección, ¿no? Primero una decisión clara del directorio hacia dónde queremos ir como banco y qué política queremos adoptar para el apoyo al agro, para el apoyo a las industrias, y en ese sentido, ¿cómo hacemos para tecnificar, vuelvo a insistir, industrializar al campo para que pueda seguir creciendo a través de tecnología, porque en realidad lo venimos hablando, la proteína y el capital humano son valores sumamente importantes para justamente para lo que hoy se está hablando en el mundo, que es el crecimiento poblacional. Entonces, si nosotros como banco, que es un banco público, no estamos atentos a estas necesidades y a lo que está pasando en el mundo, vamos a estar fuera de foco. O sea, tenemos que pensar cuáles son las necesidades del mundo para ver qué le podemos ofrecer. ¿Qué le puede ofrecer Argentina al mundo y qué le puede ofrecer un banco como el nuestro, que es un banco público de desarrollo, como vos bien lo dijiste, para el crecimiento de todos nuestros sectores, sin excluir absolutamente a nadie? Carla, y viendo al mundo, ¿no? Un hecho doloroso, Ucrania-Rusia, un hecho realmente muy triste y cada día más violento, ¿no? Que significa una oportunidad, que hay que verlo, nosotros como país lo tenemos que saber aprovechar. Esa oportunidad es nada más ni nada menos que alimentos y energía, las dos cosas que la Argentina tiene, ¿no? Entonces uno dice que la guerra se termine, por Dios, pero en el medio de esta situación que produce una conmoción brutal en Europa principalmente, pero que va a tener seguramente sus influencias en Asia, Argentina, nosotros somos productores de alimentos y la energía, nosotros en el banco acabamos de firmar un fideicomiso para la constitución del gasoducto Néstor Kirchner, que va a ser el que va a posibilitar sacar el gas de Vaca Muerta. Qué interesante, exactamente, ¿no? Bueno, pero eso es estratégico, lo que vos decís es un ejemplo de una estrategia de políticas a largo plazo, y vinculado con lo que vos decís me parece fundamental que
nadie duda del desastre y de lo que es la guerra. Ahora, sabemos que el mundo está mirando a la Argentina de una manera particular y está poniendo el foco en la Argentina porque lo que vos decís es fundamental. Lo que tiene Argentina no lo tiene otro lugar en el mundo, que es la capacidad de abastecimiento de alimentos, que es lo que hoy no solo escasea, sino que va a escasear. La guerra genera pobreza, esto es una regla de tres simples, y el crecimiento de la pobreza va a generar necesidad y una demanda enorme de alimentos. Y ahí tiene que estar la Argentina con sus políticas vinculadas de apertura al mundo para poder también, ojo, darle valor agregado a nuestros alimentos y que no quedemos solamente en ese modelo de país agroexportador, ¿no? Y allí tiene que estar la banca pública, de la cual el vice forma parte, tratando de dar un acompañamiento. Carla, se nos terminó el programa. Fue Estuvo rapidísimo, buenísimo. Carlos. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en el banco, pero es muy interesante tu conversación. Te lo agradezco. Un placer, Carlos, en serio, siempre intercambiar ideas con vos, una persona con tanta experiencia y, bueno, además tan cálida, pero con tanta experiencia en la gestión, uno aprende muchísimo. Así que un gusto poder compartir el directorio con vos y el espacio de trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carla, muy amable. Y para nuestros televidentes nos veremos el día que viene.